Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un verdadero gusto estar con ustedes mitad de semana y por supuesto llevarles a todos ustedes los temas relevantes de nuestra región. Mi nombre es Omar Cepeda y estamos listos. Antes, permítanme saludar, como todas las tardes, a mi querida Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy bien, Omar, el placer como siempre de saludarte es mío y sobre todo de agradecer a toda la audiencia que nos acompaña desde los 22 países de Iberoamérica y más allá, ¿por qué no? Les damos la bienvenida, tenemos toda la información de lo más relevante que sucede en nuestra región. Esto es Iberoamérica al Día. El gobierno de Venezuela oficializa la devaluación del bolívar en 96%. En nuestro reportaje especial hablaremos de las acciones internacionales contra la esclavitud. Y en los deportes, México sigue disfrutando del Festival Velas Latinoamérica 2018. El tema que está generando mucha polémica en estos momentos es la situación económica que está viviéndose allá en Venezuela, y es que el gobierno oficializó la devaluación del bolívar soberano en 96% de acuerdo a la nueva tasa de cambio. El Banco Central de Venezuela publicó una tasa equivalente a 60 bolívares soberanos por dólar. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la nueva denominación de la moneda nacional estará anclada a la criptomoneda El Petro, que tiene un valor de $60. Este nuevo modelo de anclaje del bolívar al petro, en el bolívar soberano, anclado al petro en bolívares y en dólares, nos va a permitir un manejo equilibrado, nos va a permitir mantener siempre el salario en medio petro y más. Y aunque estas medidas económicas ya se habían anunciado con antelación, apenas fue el pasado lunes cuando entró en vigor la circulación del nuevo cono monetario, que tiene 5 ceros menos, esto como parte del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Dentro de este programa también se propone aumentar el IVA del 12 al 16%, un incremento al salario mínimo del 60%, así como elevar el precio de la gasolina a niveles internacionales. Sí, Omar, y precisamente para profundizar en este tema, en este programa de recuperación económica impulsado por el presidente Nicolás Maduro y por supuesto la repercusión que está teniendo allá en Venezuela, nos comunicamos con Vivian Castillo Hernández. Ella es analista política en Venezuela. Muy buenas tardes, Vivian. Muchas gracias por tomarnos esta comunicación para Iberoamérica al Día. Hola, buenas tardes. Hola, Mara. Hola, Ana. ¿Cómo se está? Bueno, sí. Sí, exacto. ¿Cómo se está viviendo esta aplicación, estas medidas llamadas de recuperación por el presidente y pues este nuevo manejo de una moneda que tiene pues de entrada 5 ceros menos? Sí, bueno, realmente con muchísimo nerviosismo. La mayoría de los negocios permanecieron cerrados desde el lunes y en el día de ayer. Todavía continúan muchos negocios cerrados porque no saben todavía a qué valor pueden vender sus productos, dado que además los niveles de inflación siguen creciendo. La población siente que estas medidas, lejos de ayudar a una recuperación económica, efectivamente lo que generan es más incertidumbre, porque son medidas que hablan de una disciplina fiscal súper exhaustiva mientras se sube el salario mínimo a 182 millones de bolívares en la moneda anterior, ahora 182 bolívares, pero estamos hablando de que antes el salario mínimo era de 4 bolívares con la nueva moneda o de 4 millones con la antigua. Realmente es imposible una disciplina fiscal, imposible además mantener una empresa con un cambio de un salario mínimo de 4 millones a 182. No hay empresa pequeña o mediana que pueda sustentar esto y no hay empresa grande que tampoco pueda sustentar esto manteniendo los precios controlados como están en Venezuela. Realmente de lo que se habla es de incluso el cierre de muchísimas empresas que ya se han planificado en cerrar, que no han abierto sus puertas y muchas de ellas piensan no abrir como pequeñas empresas. Estamos teniendo problemas de comunicación. Vamos a tratar de enlazarnos inmediatamente con Vivian Castillo.
pues quien es venezolana y por supuesto está viviendo muy de cerca. Continuamos la conversación, Vivian, estabas explicando, se nos fue un poco la señal, pero estabas haciendo estas referencias al respecto de las medidas económicas. Sí, bueno, no sé en qué parte se quedaron, pero como te decía Omar, Sí. Lo que ha generado todo este paquete económico ha sido mucha incertidumbre. De hecho, las redes sociales el primer día después del lanzamiento del paquete económico lo que hablaban era de un viernes negro, un recordatorio a la época de Luis Herrera Campins, cuando el dólar pasó de 3.30 a 4.30. Claro. Y después a 6 bolívares. Entonces todo el mundo está con muchísima angustia porque se habla sobre todo en el entorno empresarial de cierre de las muy pocas empresas que quedan en Venezuela, lo que significaría bajar incluso mucho más la productividad y tener muchísima mayor problema de escasez en el país. Claro, y es que además, Vivian, me gustaría que nos ejemplificaras un poco más, que te pregunto si esto está afectando a todos los estratos de la sociedad, pero de forma directa y contundente, porque a veces hay medidas económicas que pueden afectar un cierto sector, a la clase media, a la clase pobre o pues a la clase alta, dependiendo de qué medidas adopte el gobierno. Pero por lo que vemos, aquí está impactando de forma generalizada. Por ejemplo, alguien que tiene un salario mensual de, por decir algo, $2,000, para que el público iberoamericano lo asuma, no está pudiendo pues solventar su día a día. Eso quiero entender de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Sí, bueno, efectivamente son muy pocos los que pueden llegar a un salario como el que menciona. Toda vez que incluso el gerente de una empresa que gana en bolívares, siempre que gana en bolívares, no pasa de antes de este cambio, antes de esta subida del salario mínimo, no ganaba más de 400, 500 millones de bolívares. ¿Qué más o menos cuánto serían dólares? O sea, el problema es que el movimiento del dólar es tan grande que 500 millones de bolívares no llegan a ser $1,000 hasta viernes de la semana pasada. Con esto no se sabe cómo va a empezar a reflejarse. Por supuesto que no. De hecho, cuando Maduro hace el anuncio, habla del cambio de un salario mínimo que estaba en $0.58 a $30. Ese es el cambio de salario mínimo que hace Maduro. Mensual. Claro. Sí, mensual. Pero ninguna persona tiene poderes, o sea, puede acceder a bienes y servicios por los montos que están establecidos por el gobierno venezolano. Claro. Vivian, yo te quisiera preguntar, ¿qué sucede con el Petro, esta criptomoneda que también desde hace ya algunos meses fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro y que, bueno, en esta ocasión además, pues de alguna forma se fusiona o se hace paralela a los bolívares para poder de alguna forma sustentar o solventar estos cambios tan drásticos y poder respaldar de una mejor forma, según lo expresa el presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo lo está percibiendo la gente y realmente cómo está circulando en el común de la sociedad? Bueno, el venezolano en general no entiende, esto es una expresión muy venezolana, con qué se come la criptomoneda. No entiende que la sustentación haya pasado de el valor internacional, que es el oro con el que se sustentan todas las monedas, a sustentarla con el petróleo, y hasta ahora no ha habido nadie que compre esta criptomoneda que sustente el bolívar. Con lo cual, estas medidas que anuncia Maduro no tienen sustento real, porque esta moneda no es utilizada más que por Venezuela, ni siquiera los aliados a Venezuela, que hasta ahora se han mantenido, como Nicaragua, como Bolivia, ni siquiera estos países han aceptado esa idea de la criptomoneda. Con lo cual sigue habiendo la misma posibilidad de que se sustente todo este cambio, sobre todo lo que tiene que ver con los aumentos salariales tan extraordinarios, se sustenten con la impresión de papel, lo que va a generar a futuro muchísima mayor inflación de la que ya tenemos, que es una hiperinflación que vamos por 1.000.000% hasta ahora en los análisis que se hacen
que hacen los economistas más versados en la materia. Claro, hasta hace 10 años, Vivian, Venezuela vivía una bonanza, tenía un crecimiento aproximado de, llegaba a estar creciendo en su Producto Interno Bruto hasta 8 puntos. ¿Cuáles son tus consideraciones, tu análisis de por qué se está llegando a esta crisis en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Venezuela que estamos llegando a estos momentos tan complejos? Bueno, parte de esta crisis está relacionada con la merma del aparato productivo venezolano, con la cantidad de expropiaciones que hizo el presidente Chávez en su momento, a fábricas, a granjas, a todo lo que era el sector agrícola. Expropiaciones que además se fundamentaban en la productividad, por ejemplo, de las tierras o en la productividad que tenía determinada fábrica en los excedentes de ganancia, pero que... Bueno, pues tuvimos ahí un corte en la comunicación con Vivian, pero bueno, nos dio un panorama muy bueno y general de lo que está sucediendo con estas medidas implementadas por Nicolás Maduro para hacer, pues según lo dice él, una recuperación de la economía, quitándole 5 ceros al bolívar y haciéndolo, fusionándolo de alguna forma con el petro, Claro. esta criptomoneda. Ya retomaremos en otra ocasión esta conversación con Vivian, muy interesante porque también es bueno contextualizar por qué estamos llegando a esta situación, qué son esas circunstancias históricas, políticas, en fin, una serie de características que tienen ahora en jaque a Venezuela. Vamos a seguir seguramente tratando este tema porque apenas inician estos ajustes y por supuesto entender cómo se van desarrollando estos ajustes en la economía venezolana. Vamos a otros asuntos. Durante esta semana le hemos presentado una serie de reportajes especiales en el marco del Día Internacional del recuerdo de la trata de esclavos y de su abolición. En esta entrega le hablaremos sobre las acciones que se realizan a nivel internacional para combatir la esclavitud. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la esclavitud constituye una falta grave a la dignidad y la libertad de los individuos, siendo una forma de delincuencia que se realiza con frecuencia aún en la actualidad. Por eso, los países pertenecientes a la ONU firmaron la Carta Internacional de Derechos Humanos. En ella se establece que nadie será sometido bajo ninguna circunstancia o forma de esclavitud, y también se aclara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo el derecho a trabajar mediante un empleo escogido libremente. La importancia asignada por el Pacto sobre la Esclavitud se especifica en su artículo 8, donde contiene una disposición que prohíbe explícitamente la obligación de un trabajo forzoso u obligatorio. La referencia internacional más reciente a la prohibición de la esclavitud se refleja en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. El tratado completa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tipifica como delito la trata de personas con fines de explotación, incluyendo la esclavitud. Sin embargo, en cada país de Iberoamérica se tomaron diferentes medidas contra este delito. Chile, que es conocido como el primer país en Iberoamérica y el segundo a nivel mundial en abolirla, tuvo su propia lucha hasta conseguirlo por completo. Todo comenzó con su Ley de Vientres Libres, promulgada el 15 de octubre de 1811. Aunque esta iniciativa comenzó a aplicar restricciones contra este problema, fue hasta 1983 con la Ley de Abolición de Esclavitud, donde cualquier tipo de trabajo forzado quedó prohibido en su totalidad. Por otro lado, Argentina, aunque también produjo una ley similar a la de vientres libres en 1811 y de implementar otras medidas más en años subsecuentes, no desapareció la esclavitud. Fue hasta 1853 que se incluyó en su constitución la abolición de esclavitud, que desaparecieron las transacciones clandestinas de seres humanos. El caso de Venezuela fue aún más gradual. Entre 1820 y 1830 se adoptaron leyes para regular la situación. De esta manera, se disminuyó la edad para conceder a un esclavo su libertad, siendo el tope máximo 21 años, hasta 1854, cuando desaparecería por completo la esclavitud. En 1851, Panamá y Colombia formaban Nueva Granada. Allí, Simón Bolívar comenzó a liberar esclavos como un premio por enlistarse en el ejército. En ese mismo año, varios meses después, se promulgó de forma oficial una ley que concedió la libertad a todos los siervos de la región.
Paraguay fue conocido como el país que incluso proveía a Francia de sirvientes por medio de la esclavatura del Estado, lo que sirvió para decretar en el país sudamericano libertad a los hijos de esclavos una vez que cumplían 25 años. Al terminar la Guerra de Triple Alianza en contra de Uruguay, Argentina y Brasil en 1869, fue cuando se liberó oficialmente a la servidumbre. Muchos países siguieron estas iniciativas, que hasta hoy en día siguen activas y que junto a los tratados internacionales combaten toda forma de esclavitud en Iberoamérica y el mundo. Para Iberoamérica al Día, José María Merlo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró más viable alcanzar antes un acuerdo con México que con Canadá en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También destacó su confianza de trabajar con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Así que cuando ellos me dicen, ¿puedes firmar el TLCAN ahora mismo? ¿Podemos firmar la próxima semana? Les digo, espera, me gusta México y su nuevo líder. Me parece que será excelente, un poco diferente a nosotros. Creo sostener mejores lazos con él. Pero él sabe que México necesita a Estados Unidos. Nos necesitan. Canadá nos aplica 300% en tarifas de productos diarios que van a Canadá. Por otro lado, el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que esperan encontrar soluciones a las conversaciones del TLCAN en las próximas horas o días. Precisamente nos enlazamos vía telefónica con José Ignacio Martínez Cortés, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para explorar pues estos momentos importantes que se viven sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muy buenas tardes, José Ignacio Martínez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, a la orden. Desde su perspectiva, ¿nos encontramos cada vez más cerca o hay que ser todavía pues precavidos en poder optimizar o ser optimistas más bien sobre un acuerdo en esta renegociación? Yo creo que ya salimos del túnel, no solamente estamos viendo la luz, sino que ya estamos saliendo del túnel y en estas próximas 24 horas veremos un gran resultado para América del Norte, México, Estados Unidos, y en horas tendrá que Canadá decidir si también se incorpora a la parte final de las negociaciones. Y también estamos viendo que Estados Unidos y México han modificado sus posturas iniciales. Estados Unidos en cuanto a la parte referente a la cuestión del salario y México también en lo referente a adoptar la modificación a la cláusula Sunset. Yo creo que los dos países, Washington y México, ya han puesto los puntos sobre las IES, se están tejiendo fino, pero aquí viene una cuestión muy importante con relación a el presidente electo, que tanto el presidente electo López Obrador va a adoptar, va a aceptar las 5 cláusulas que el gobierno de Washington está estableciendo, y esto es lo que estaremos viendo en estas próximas horas. José Ignacio, me da muchísimo gusto saludarte. Yo te preguntaría, hay un tema delicado en torno a la cuestión del sector energético, que me parece es una de las diferencias más importantes que tiene la visión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el equipo negociador de los Estados Unidos, obviamente con la visión de Donald Trump. ¿Cómo ves este aspecto? Sí, qué gusto saludarte. Aquí lo que estamos viendo sobre este tema no es más que el perfil negociador de López Obrador, ¿no? No estaba en principio la temática del sector energético, de manera particular la parte referente a petróleo, y López Obrador le hace sentir al equipo de Trump que también está dispuesto a endurecer la negociación, y tomando en consideración que en el sector energético está inmersa de manera implícita la reforma energética, para que, poniéndolo en tratado, no se dé de manera tan fácil un cambio a lo que se ha negociado en torno a la parte de la Constitución. Entonces,
al ponerlo en tratados internacionales, bajo la cuestión del convenio de Berna en la parte de tratados, vemos que México va a estar obligado a cumplir el artículo 56 de este convenio referente a cúmplase lo negociado. Está México obligado a cumplir lo negociado y es ahí donde México quiere, el presidente electo, quiere también hacer suya la negociación vertiendo este aspecto, lo cual también quiere sacar raja del asunto. No obstante, también se va a ingresar ahora a Canadá de forma más activa en una etapa en la que solo habían estado negociando México y Estados Unidos. ¿Crees que Canadá llega con tranquilidad y con el ánimo de cooperar? Bueno, aquí la presión la tiene ahora Canadá en el sentido de que estamos ahora desde que se dé un comunicado político sobre el alcance del tratado y el ministro Trudeau y la ministra Freeland pues deben decidir si aceptan ya las condiciones de México y de Estados Unidos. Cabe destacar que Canadá no tiene mucho problema en las 5 cláusulas que establece Trump. De manera particular lo tienen en la cuestión de solución de controversias, que es ahí donde México ha abierto un poco la rendija para que Canadá participe, en el sentido de que ese tema no está al 100% cerrado, para darle oportunidad a Canadá de que se incorpore, tomando en consideración que esa es la petición que ha establecido desde un principio el gobierno de la hoja de Maple. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y por supuesto mantener la comunicación sobre este importante tema que, como dices, estamos a unas horas de entender y saber si esto ya se cocinó. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Les agradezco la confianza, gracias. Al contrario. Y se cumplió medio siglo de la llamada Primavera de Praga, un movimiento liberal que tenía como objetivo terminar con la influencia rusa en Europa. La República Checa y Eslovaquia conmemoran el 50 aniversario de la Primavera de Praga con una inquietud principal en la agenda: ¿hasta dónde llega la influencia rusa? Iniciada en el invierno de 1968, de la mano del líder checo Alexander Dubček, la Primavera de Praga fue un intento de liberación política durante la Guerra Fría. La respuesta al socialismo con rostro humano que buscaba Dubček fue contundente. Moscú desplegó 2.000 vehículos de combate y 250.000 soldados provenientes de los países miembros del Pacto de Varsovia, que entraron por las puertas de la antigua Checoslovaquia. This was the beginning of the occupation of the country. The armed forces of the Soviet Union, East Germany, Bulgaria, Hungary, and Poland took part in the military intervention. Tras la invasión, casi 300.000 personas abandonaron el país. La movilización cobró la vida de 137 civiles. Hoy, República Checa y Eslovaquia son democracias prósperas. Sin embargo, la influencia de Moscú en Europa continúa siendo un tema latente que solo ha adoptado diferentes formas. Para Iberoamérica al Día, Elis de León. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Un placer estar con ustedes. Yo soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. Hoy les tenemos preparado algo muy especial. Ayer ya les dábamos cuenta desde Cozumel, en México, de lo que está realizándose en esta isla mexicana, Velas Latinoamérica 2018. Hoy conozcamos un poco sobre el buque Cuauhtémoc de México. Una idea que surgió en el 2010 para conmemorar el bicentenario de independencia tanto de Chile como Argentina, al que se unieron Colombia, México y Venezuela, y en el que cada edición se unen más participantes. Son en su mayoría buques escuela, que iniciaron su viaje en el Festival Velas Latinoamérica 2018 en el mes de febrero, teniendo su primera parada en Río de Janeiro, Brasil, en marzo, y que actualmente cumplen con la penúltima parada en Cozumel, México, en donde permanecerán hasta este jueves y posteriormente emprenderán el viaje hacia Veracruz. Entre los participantes están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y el anfitrión, México, con el embajador caballero, el buque Escuela Cuauhtémoc, que ha llevado un mensaje de paz, amistad, respeto, unidad, buena voluntad y compromiso por todo el mundo. En él, los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar realizan sus viajes de práctica. La formación de un futuro oficial de la Armada de México
en la Escuela Naval consta de 5 años de carrera. La carrera de todos los cadetes que estamos a bordo es la del Cuerpo General. Es la que está dedicada a la navegación, al arte de navegar, de llevar el buque de un punto a otro. En esos 10 semestres de carrera tomamos diferentes clases acerca de conocimientos básicos de los buques, de un navío, así como de los diferentes tipos de navegación, puede ser electrónica, navegación astronómica. La educación es lo principal en cualquier persona, en cualquier oficial también, porque es aquello que te va dando el conocimiento, además de la experiencia, es lo que te da el conocimiento para poder desempeñarte en tus cargos como oficial de la Armada de México dentro de las unidades y establecimientos de la misma. Entonces es muy importante tener los conocimientos bien cimentados y solamente es un pequeño como introductorio porque esto se va desarrollando a lo largo de nuestra carrera y de nuestra vida. Entonces la Escuela Naval es una pequeña base nada más de lo que tendremos en nuestro futuro. La heroica Escuela Naval Militar cuenta con instalaciones deportivas y un programa de activación física para mantener a sus alumnos en buena forma para enfrentar los diferentes desafíos. Ahorita en la escuela se tienen 2 horas de deportes al día. La primera hora es acondicionamiento general. Toda la escuela hace una carrera y flexiones, barras. Después se tienen diferentes disciplinas como fútbol, básquetbol, béisbol, canotaje, diferentes disciplinas en las cuales uno puede desempeñarse deportivamente y desarrollar esas áreas y esos movimientos que a fin de cuentas nos sirven igual como persona. Porque forma parte de la formación integral de un cadete naval. Además, en la escuela también tenemos el ámbito cultural o sociocultural. Además del ámbito deportivo tenemos actividades como piano, como rondalla, tenemos igual pintura, baile, en donde el cadete puede desarrollar sus habilidades culturales y sociales. Una opción diferente para la sociedad mexicana, una escuela que crea oficiales navales competitivos para cumplir con su deber en el país y a nivel internacional. Mañana les tenemos los detalles del buque chileno que está cumpliendo ya 200 años la Escuela Naval Arturo Pratas. Aquí la información, nos vemos mañana, regreso con ustedes, Omar Ana Cristina. Muchísimas gracias, Jorge. Se nos terminó el tiempo, gracias por acompañarnos esa mitad de semana. Mañana otra cita, muy, pues en la tarde o en la noche, depende de dónde nos vean. Y antes de dejarlos, Ana Cristina, ¿con qué nos despedimos? Así es, Omar, antes de despedirnos los dejamos con música del grupo mexicano Hello Seahorse y esto que se titula ¿Dónde estabas? Y les deseamos que tengan un excelente resto de su día.